Pues ya estamos aquí de vuelta, seguimos hablando de esto que se ha llamado Iniciativa 3 de 3, pero que como bien dice María Amparo Casar, en realidad es mucho más que eso. Enrique, a ver, tú nos decías que hay 10 definiciones de 10 acciones que se consideran actos de corrupción y que están muy bien definidos en este documento, que como yo ya decía, además es un documento de fácil lectura, bien estructurado, bien redactado, y eso se agradece. Bueno, ¿podemos darle una revisada a cuáles son estos 10 actos que se considerarían actos de corrupción? Sí, por supuesto. Mira, uno de ellos es desde luego el soborno, que es dar dinero o regalos para conseguir algún tipo de beneficio, ¿no? Sobornas a alguien, te ofrezco algo a cambio de que me des una autorización. Peculado, que es el robo o el desvío de recursos públicos para otros fines. Maneja el funcionario público una cierta cantidad de recursos y los lleva a un lugar distinto a donde tienen que ir. Correcto. Tráfico de influencia, que es aprovechar el puesto para obtener ciertos beneficios. También típicamente ese típico abuso de poder, diría María Amparo. Pues volar en helicópteros que no te corresponden, cosas así. algo de eso hemos visto en los últimos años. Abuso de funciones también. Pues que sería otra vez el abusar de tu propio puesto, digamos, para ejercer presión sobre otras personas. Enriquecimiento oculto, que es esto de que no se pueda, digamos, de que no digas completamente, aunque no se sepa públicamente necesariamente, pero por lo menos que no se diga cuáles son tus recursos, de modo que tengas chance después, de poder checar si hubo un enriquecimiento que no venía al caso. ¿Cuál es el origen de tu patrimonio y cómo se incrementó durante el tiempo que eras funcionario público y cómo justificas la propiedad que te compraste? El incremento significativo de tu patrimonio, ¿sí? Cuando no está sustentado en el salario que tú estás recibiendo. ¿Cuánto ganó usted? ¿Cuánto declaró? Bueno, ¿y cómo se compró el yate? Díganos usted. Pero fíjate, también incluye, por ejemplo, obstrucción de la justicia, ¿no? Que es impedir que se castiguen actos de corrupción, que eso también. Cuando hay estas colusiones que se van haciendo redes que impiden que los asuntos avancen. Y que toca un punto muy importante, Pedro, porque dentro del muy mal funcionamiento de nuestro sistema de justicia, por ejemplo, ocultar información frente a un juez o incluso sobornar a un juez, ¿no? Ese es obstruir la justicia, no ir a declarar cuando te llaman, etcétera, que impedir que se imparta que el caso justicia. Termine en una sentencia. Así es. ¿Quieres seguir? Pues está el de la colusión, el tema en donde se juntan un conjunto de individuos, ¿sí? También para obtener un beneficio. Aprovechan su situación posicional, hacen en el mercado, por ejemplo, hacen alianza o un conjunto de servidores públicos entre 2 o 3 secretarías o entre 2 o 3 estados de la federación, se coluden y hacen que puedan obtener privilegios que no están contemplados, bueno, ningún privilegio está contemplado en la ley, ¿no? Que saquen beneficio personal. Y finalmente está la utilización de información falsa o confidencial, que eso, bueno, pues tú mejor que nadie puedes explicar, y también tenemos casos concretos. El Diario Oficial de la Federación, en el caso de Coahuila, se duplicó. O sea, se sacó un Diario Oficial de la Federación, ¿sí? Falso. Falso. O sea, había dos, el normal y uno que no. Y uno que decía que los diputados del Congreso local habían acordado tal y tal y tal cuando lo de la deuda de Coahuila, ¿no? Eso es un acto de corrupción flagrante, Pedro, ¿no? Esos son, no sé si me faltó. Me faltaron dos, sí. Nepotismo, que es beneficiar a un familiar, digamos, a partir de tu posición de poder. No necesariamente en tu propia estructura, que es como está ahorita, sino que puede ser en otros lugares, y luego también la conspiración para cometer actos de corrupción, que eso va directo al lado de las redes, que es lo que también siempre nos hemos quejado, ¿no? Una planeación estratégica para sacar ventaja del lugar en el que está. Esa es una, y la otra es que siempre cae el chivo expiatorio, el que firma el cheque, digamos, en lugar de ver toda la estructura, ¿no? ¿Por qué eso lo decían, me recuerdo, a ambos, a propósito de la reforma constitucional, el tema de que la corrupción no debe de mirarse como actos individuales, ¿no? Yo creo que eso es una novedad de esta ley, que la puedes leer desde digamos, desde su concepción, desde su exposición de motivos, que si la ley en sí es fácil de leer porque cuidamos el
el lenguaje que no fuera el lenguaje de ustedes los juristas, en la exposición de motivos todavía más, y te queda muy claro que hay un principio rector en esta ley. Nosotros no concebimos, ¿sí?, que por meter a un gobernador a la cárcel, a un empresario, a un secretario de Estado, estamos resolviendo el problema de corrupción. Lo concebimos como una cosa sistémica, estructural, que atraviesa, por eso escogimos ese tema, que atraviesa al funcionamiento del sistema político y del sistema político electoral, Pedro, en este país, y que por lo tanto hay que atacarlo de esa manera, ver ventanas de oportunidad en las normas, ¿sí?, ver el funcionamiento y entonces atacarlo como sector, como red. Hay una dimensión que me gusta mucho del proyecto y me gustaría, Enrique, en este sentido, de lo que nos dice María Amparo, que nos ayudaras a mirar los tres momentos, digo, de manera general, pero es un diseño de propuesta normativa que busca prevenir. Ese es el primer dato. Luego busca investigar cuando el acto de corrupción se ha verificado, o se supone que se verificó, y después, si esto falla, entonces ya está el expediente de las sanciones. Así es. ¿Cómo lograr, digamos, este equilibrio en el que, ojalá, es lo que a mí me gustaría, la dimensión de la prevención sea la que vaya ganando terreno? Sí, mira, el punto es que esto, si lo juntas con la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde se organizan las diferentes instancias y se va a presentar la idea de que haya este secretariado técnico, imagínate un Coneval de la corrupción, que va ganando inteligencia, que se van a estar haciendo recomendaciones, ahí donde se van detectando huecos o conductas frecuentes, digamos, de cierto tipo, pero lo que quiere decir seguramente es que están mal hechos los incentivos, están mal hechos digamos, la estructura misma de la forma que debería de comportarse los funcionarios públicos o los particulares en su caso, de modo que se genere inteligencia, se genere, pues sí, inteligencia que permita ir moldeando los procedimientos, los requisitos, para ir previniendo precisamente pues actos de corrupción. Entonces, no solamente se trata de castigar, se trata de generar la información que necesitamos para prevenir, para generar los incentivos correctos, y eso nos dé chance entonces de que vaya bajando la corrupción. Claro, si eso no hay sanción, pues va a ser un problema, ¿no? Otra parte de las propuestas que sirve para esto, María Amparo, y que creo que vale la pena que le comentemos al auditorio para convencerlos a que plasmen su firma y pongan sus datos de la credencial del lector, es la que tiene que ver con distintas figuras como de participación. Ayúdanos a ver cuáles son esas, porque eso me pareció muy interesante, me pareció que puede tener un potencial muy grande y que creo que vale la pena compartir. Mira, con esta concepción que acaba de explicar Enrique, que no se trata, bueno, y lo decías tú mismo, no se trata únicamente de sancionar, sino de prevenir, contener, investigar y luego sancionar, ¿sí? En cada uno de estos procesos, salvo en el de sanción, en donde pues nosotros no somos jueces, ¿sí?, no tenemos la autoridad para sancionar. Que además vale la pena aclararle al auditorio, así en 30 segundos, que esta iniciativa, por su naturaleza jurídica, está orientada hacia sanciones de tipo administrativo, no penal. Es decir, aquí no se contemplan penas de cárcel, aquí se contemplan inhabilitaciones, multas económicas, es decir, una serie de sanciones que pasan por la vía de la materia administrativa. Nada más para... Inhabilitaciones, todas las que mencionaste son para servidores públicos, pero también hay para el sector privado, ¿sí? Porque si el sector privado se colude, entonces también esa empresa queda inhabilitada para prestar servicios y entrar a licitaciones, etcétera. Pero vamos a la participación social. Te insisto, en la sanción no participamos los ciudadanos, es una materia especializada, pero sí participamos en los otros tres procesos. Aquí se habla de la participación, descubrimos en los diferentes órganos anticorrupción o leyes, ¿sí?, que sobre la ética y el comportamiento de los servidores públicos, que no hay ningún experimento exitoso en el mundo en donde la sociedad no haya participado activamente en la fase bueno, desde luego de cultura, porque muchas veces decimos que la cultura no importa, sí importa. La educación
en valores sí importa para todos nosotros y también para los servidores públicos, la idea de ética pública. Segundo, en la cultura de la denuncia. Así como hace un momentito Enrique denunciaba que la gente no quería firmar porque decía que es terrible. Digo, me parece comprensible y terrible al mismo tiempo, ¿no? O sea, qué grado de desconfianza que si decimos, si pongo aquí mi credencial de lector, a lo mejor voy a sufrir alguna represalia, ¿no? Entonces, si no nos comprometemos los mexicanos, no solamente a no cometer actos de corrupción, sino a denunciar los actos de corrupción, no vamos a llegar a ningún lado, Pedro. Pero esto va acompañado porque, como tú decías, el miedo es comprensible, el temor a la represalia es comprensible. Entonces, lo que estamos planteando también en la ley es que haya mecanismos para proteger a los ciudadanos que denuncien. O sea, es impulsarlos, por un lado, y protegerlos. Y también hay una parte que hemos exigido y que viene de parte de la sociedad, que sea que haya un registro nacional de servidores públicos me interesa muchísimo. Sancionados. Yo recuerdo cuando leí la iniciativa que fue de los puntos sobre los que yo dije, bueno, a ver, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Y cómo vamos a lograr además que ese registro se utilice para buenos fines y no se convierta en lo que tampoco debe ser, ¿no? Que es, digamos, una especie de, pues sí, cacerías de brujas, una especie de registro eterno que termine inhabilitando o marcando, digamos, de manera peyorativa el nombre de una persona. ¿Qué hacer con esto? Pues otra vez, aquí es en donde tiene que engarzarse la ley del Sistema Nacional Anticorrupción con esta, ¿no? ¿Cómo se va a resguardar esa información? ¿Cómo vas a poder entrar y salir? ¿Cuándo se va a cancelar también? ¿Cuándo se va a cancelar? Etcétera. Entonces, en ese sentido tienen que ir engarzadas las dos leyes, y esa es parte de la ventaja de haber trabajado en ambas, digamos, simultáneamente. Y porque sí se hablan, sí se comunican las dos. Entonces, en ese sentido, el registro del que se habla, pues sí tiene que ser tal que no castigue de más, que se pueda salvar, digamos, o que la gente pueda salir de ahí cuando ya no venga el caso, pero que sí haya la obligación de consultarlo para cuando se está contratando a una nueva persona. Es decir, no se vale contratar a personas que hayan sido, pues, sancionadas gravemente. Que estén incluso inhabilitadas. Porque estamos hablando también de que son sanciones administrativas graves. Sí. Eso es lo que estamos también diciendo, ¿no? No es el que haya una falta, no sé, que llegó tarde y ya. No, sí es una sanción administrativa, pero no es grave. Estamos hablando de las graves. Sí, se trata de los casos que por el hecho, por los involucrados y demás, ameritan en verdad una sanción por el seria. hecho, el monto, etcétera. Ameritan una sanción grave, ¿no? A ver, decía Enrique, marcaje personal para que esto se vuelva una realidad. A ver, nos quedan pocos minutos y me gustaría ver cuál es su valoración de la viabilidad política de esta iniciativa y de la otra, de las dos juntas. Es decir, vamos a suponer, así lo deseo, se consiguen las 120,000 firmas. Se convierte en la primera iniciativa ciudadana de la historia del México moderno y entonces entra formalmente a las cámaras del Congreso de la Unión. En ese momento inicia el proceso legislativo y ese proceso legislativo está en las manos de los señores y señoras legisladores de los distintos partidos políticos, etcétera. María Amparo, ¿cómo ves esa etapa? Mira, yo tengo esperanza, Pedro, porque como comentaba hace un momento también Enrique, tuvimos la fortuna de ser escuchados cuando pasó la reforma constitucional en las diferentes instancias que tienen que ver con la toma de decisiones. Hay que reconocer, como muchas veces condenamos al gobierno y a los legisladores, que en esa ocasión nos recibieron, escucharon nuestras propuestas, no las tomaron todas, es natural, nosotros no fuimos electos por nadie, hicimos nuestro mejor esfuerzo y creo que logramos que saliera una mejor reforma constitucional que la que inicialmente quería, en este caso, Los Pinos, ¿no? Bueno, el gobierno de Peña Nieto. Bueno, yo creo que ahora hay esa apertura, bueno, no creo, sé que ahora hay esa apertura porque ya estamos invitados. Enrique, estoy invitada yo, creo que también estás invitado tú a los foros en el Senado para ir a defender puntos distintos de esta ley. Entonces, esa apertura me hace a mí estar optimista. Vamos a buscar también, como lo hicimos, porque sabemos que la presidencia es un nodo de decisión muy importante, así que iremos a Consejería Jurídica y a la oficina de Los Pinos a tratar de incidir también y haremos también nuestro trabajo
no solamente en las instancias decisorias, sino en la parte pública, que por fortuna, Pedro, conforme nos hemos hecho más democráticos, sí actúa como una presión para que los políticos, los partidos, los grupos parlamentarios, el equipo de gobierno nos voltee a ver y encuentre que pues estamos ahí, que estamos elevando el listón de exigencia. Desde su punto de vista, algo ya habías dicho, pero te lo vuelvo a preguntar, rebasar por mucho las 120,000 firmas, ¿sería un argumento a favor, Enrique? Yo creo que sí, ayudaría a que la mochila con la cual fuéramos equipados para dar esa batalla cuerpo a cuerpo fuera más o sea, sí hay robusta, un argumento, ¿no?, de peso, decir, mira pues, cuánta gente está. Pues yo creo que, digamos, si yo fuera político sí lo vería, porque al final de cuentas sí incide sobre mi futuro, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tanto más podemos conseguir, si hay que salvar varios obstáculos, no es fácil el llenar las hojas porque no puede mandarse por escaneado, tiene que ser autógrafa, tienes que conseguir, así como estamos aquí en tu foro, no me voy a ir hasta ver hasta aquí, que todos aquí los compañeros, a ver si ellos se animan. Pero entonces hay que decirlo porque nos quedan 40 segundos. ¿Qué hacer si quiero firmar? ¿A dónde ir? ¿Dónde obtener? Bueno, en la página ley3d3.mx se puede descargar esta forma que ven ustedes aquí. La forma. Hay lugar para 10 firmas, de modo que la idea es que no nomás pongas la tuya, sino que además consigas algunas más. Y ahí también vienen la imprimes. La imprimes. O sea, la imprimes. La tienes que imprimir y llenar. La llenas, viene el instructivo para llenar. Ojalá consigas 10 o 20 o 30 firmas. Exactamente. Y ya que las tienes. Pues hay también ahí un mapa de toda la República donde hay lugares de entrega, en donde la gente puede llevarlas. Y desde luego en las instituciones que participamos. Pues bueno, pues muchísimas gracias, María Amparo. Gracias, Enrique. No solo por haber venido a Observatorio, no solo por explicarnos de qué se trata este asunto, sino por haber hecho el esfuerzo que han hecho para que esto exista. En verdad, yo creo que cuando hay este tipo de esfuerzos, este tipo de iniciativas ciudadanas, hay que sumarse, hay que apoyarlas, porque después nos quejamos de que las cosas no suceden y no nos preguntamos cuánto de ese inmovilismo es responsabilidad nuestra. Vamos a un corte y volvemos aquí a Observatorio. Ni modo, está el Papa en México y vamos a tener que hablar de eso. Por suerte está con nosotros Pauline Capdeville, que es, como usted sabe, la coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de la UNAM sobre laicidad. Regresamos.